Bueno, mis queridos pastores, hermanos, creo que ya tenemos una minoría simple o una mayoría simple de la ola. Bienvenidos, todos aquellos que igual ya están llegando. Gracias por su paciencia y comprensión por el día de ayer. Disculpas, eh, les manifiesto mis disculpas. Se me ha presentado una emergencia que escapa de mis posibilidades como pastor. Bueno, ustedes saben, ¿no? Los pastores a veces tenemos situaciones que resolver de manera emergente. En algunas ocasiones realmente es irremediable que no podamos o que podamos ausentarnos de ese tipo de conflictos. Y bueno, tenía ayer que resolver algo muy delicado y en tal sentido les agradezco por su comprensión. El día de hoy vamos a continuar con el avance de nuestra materia y aquí tengo ya la presentación. Nos habíamos quedado ya en la última unidad, estamos ya en la recta final de nuestro proceso de aprendizaje, de enseñanza, y estamos ahí en la unidad número 4. Hemos ido viendo ya lo que es investigación-acción, hemos ido viendo algunas maneras cómo participa la comunidad, cómo hace el proceso de participación, la votación, referéndum, consulta ciudadana, cabildos. Hemos visto el asunto del empoderamiento y su proceso para que dentro de las comunidades en las cuales estemos puedan empoderarse, puedan ser generadores de sus cambios, puedan tener la autogestión, que es lo principal que se espera. Y nos hemos quedado en asuntos de apoyo social. Habíamos quedado en esta frasecita, ¿no? De qué tan importante es buscar la sociedad, buscar la comunicación, el dialogar. Un detalle bien interesante, solo para mencionar, es el trabajo del ministerio del Señor Jesús, siendo Dios mismo, hecho hombre, muestra la capacidad que él tenía para buscar sociedades, para alcanzar multitudes, para tener compañeros, para tener personas que estén codo a codo con él en la visión que había establecido y en la comisión que les había dado. Recordemos si vemos los relatos bíblicos, Jesús tiene muchos seguidores, tiene multitudes que le siguen, son miles de personas que están ahí atentos a sus enseñanzas, están atentos a lo que vaya a hacer en relación a los milagros, está atento a lo que vaya a decir en relación a las autoridades, en relación a los principios que pueda proponer, y tiene ahí una gran multitud de seguidores. Las escrituras normalmente lo van a plasmar como una multitud, son mucha gente. Sin embargo, Jesús en ese proceso también tenía otros 70. Recuerdan en un relato, Jesús tiene a 70 y los envía de dos en dos. Y esa es otra cualidad también interesante. Es decir, si Jesús tenía a esa multitud de seguidores, pero también tenía ciertos discípulos cercanos a él, que estaban en su proceso de formación. Son discípulos más, de alguna manera, que tienen mayor conocimiento que toda la multitud. En algún momento incluso se hace un análisis que después de la crucifixión del Señor y después de que se haya aparecido a sus discípulos, todavía quedaron 120, que justamente son los 120 de Hechos y el Pentecostés. 120 se habían reunido en ese entonces, que se reunían constantemente, unánimes, en oración, en ruego. Y Jesús tenía esta cantidad de discípulos estimados. En los relatos bíblicos nosotros vemos que Jesús llega a nombrar, llega a nominar a otros discípulos también, los famosos 12 apóstoles. Estos 12 tienen también mayor cercanía, o sea, ahí está la multitud, es un círculo externo. Ahí están los 70, que es un círculo, no conocemos los nombres de los 70. Conocemos los nombres de los 12 discípulos, que están ahí, los más cercanos a él. Sin embargo, no concluye ese círculo ahí. El Señor sigue profundizando su círculo más íntimo todavía. Y recordemos que entre ellos Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, en algunos casos algunos mencionan a Judas, como discípulos más cercanos a la obra, a la tarea que él estaba realizando. Y es algo que debemos aprender del Señor. El trabajo que él ha realizado no era un trabajo solitario. El único espacio solitario donde él ha estado en relación al ministerio, en relación al trabajo, porque es cierto, sí se iba a orar,
a la montaña, se iba a orar como era su costumbre, dice la palabra de Dios, pero en relación al ministerio estaba rodeado de gente y eso es algo para aprender. Nosotros si estamos en el ministerio, tenemos que rodearnos de gente, tenemos que rodearnos de personas que compartan la visión que el Señor nos ha dado y que podamos establecer el trabajo para el ministerio dentro de la iglesia, en comunidad. Pero aún así no queda todavía cesado en ese círculo de Pedro, Jacobo, Juan, Andrés y Judas probablemente, sino que este círculo se va cesando mucho más. Recuerden que ahí mismo está la Trinidad. Aún así, incluso en las Escrituras se menciona la sociedad que Jesús tenía con un grupo de amigos, Marta, María, Lázaro, que son otros personajes también, los cuales no se mencionan como autoridades, como delegados como los apóstoles, sino tienen una relación más cercana, una relación muy íntima de amistad, las cuales incluso menciona Jesús en Juan, dice, Lázaro a quien amaba mucho, o sea que había una relación muy cercana con ellos, fuera de la relación laboral, que lo vamos a poner así, la relación ministerial. Para nuestro aprendizaje es importante rescatar estas cualidades que el Señor tenía. Preguntémonos entre nosotros, ¿qué tan acompañados estamos en el proceso del ministerio? Tu esposa, tu esposo es tu compañía. Aparte de ellos, tienes ahí a otras personas que están involucradas al llamado que tienen dentro del ministerio. Es algo que lo estás haciendo solo. Tienes un lugar diferente al ministerio en el cual puedas descansar de las tareas ministeriales como Jesús lo tenía ahí en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, o prácticamente nuestro día a día, nuestro diario, es las tareas ministeriales. Y no está mal, queridos pastores, hermanos, o sea, no está mal, no quisiera que digan, no, entonces sí, tenemos que avisar, no. Yo creo que es una tarea loable que todos los pastores hacemos, el estar involucrados plenamente en el ministerio y en la predicación. Pero como psicólogo, debo advertirles que hay el estrés laboral. O sea, en el trabajo ministerial, igual sería otro tema interesante de proyecto, a ver si se lo ocurre a alguien investigar. Estrés laboral en ministros de la predicación. Wow, qué linda investigación podría ser esa. El estrés laboral en ministros de predicación. Porque se estresan muchos pastores, se enferman, gastritis, ataques de ansiedad, ataques de pánico, entran en depresión. Añadido ahí a la soledad que involucra el ministerio de la predicación, porque les decía, no, pregúntense, ¿están acompañados? ¿Está ahí el esposo o la esposa mínimamente para el ministerio? ¿Sienten ahí esa compañía de ellos? ¿Está ahí la familia? ¿Tienen algún grupo de discipulado al cual puedan acercarse con confianza y conversar de asuntos no ministeriales y ministeriales, que es importante para la salud mental del psicólogo, del líder? Eh, un pastor que recibe bueno, que hace tal vez consejería, hace tal vez un proceso de catarsis con la multitud de la iglesia, es como una esponja. Y así también es la tarea del psicólogo. Es una esponja que va absorbiendo todo el malestar, todo el enojo, la ira, la preocupación de otras personas. Se hace una esponja. Y si el pastor, el líder, el consejero, el psicólogo no sabe exprimir todo aquello que ha absorbido durante ese instante en esa conversación, le va a generar malestar, le va a generar preocupación, le va a generar estrés. Es por ello que uno tiene que aprender a disociar el asunto laboral del asunto personal. Hay bonitos diálogos, ¿no? De poder hacer una especie de ritual terapéutico de ingreso a casa y descolgarse el sombrero y en ese sombrero están todas las preocupaciones, todas las dudas y lo cuelgo. Entro a casa y todo está diferente. En casa no me interesan los problemas, no me interesan las preocupaciones. Es bueno que ustedes también eduquen a la iglesia a respetar los tiempos que ustedes tienen. Mm, Jesús en algunas ocasiones les pedía a sus discípulos, ustedes vayan, 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 yo tengo que ir a orar. Y les despachaba. Y no es que se hacía mal, o sea, algunos tal vez estamos tan obsesionados con el ministerio que no, pero ¿qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si es que no estoy yo, qué va a suceder? No se angustien, o sea, finalmente no somos dueños de la iglesia, les decía varias veces, sino somos pasajeros. Y es bueno que ustedes también dediquen su tiempo a los pasatiempos útiles que tengan, un libro, una lectura, un hobby, su familia, sus hijos, y eso les va a ayudar a ser excelentes ministros. Entonces,
es muy importante que nosotros tengamos ese apoyo social, esa capacidad de apoyarnos en los demás. Es necesario. Ahora, dentro de lo que sería el trabajo del apoyo social, y esto el día sábado les adelantaba un poquito, hay diferentes maneras como nosotros vamos a hacer apoyo social, de acuerdo a las circunstancias en donde estemos desarrollando nuestro ministerio. Y específicamente se pueden agrupar en cuatro. Primero, los apoyos materiales. Esa sería la primera categoría, apoyos materiales. Estos apoyos materiales no siempre tienen que ser recursos monetarios, pero en algunas posibilidades sí podría ser. Implican dinero, implican algunos aportes de mesas, regalos, pueden ser no monetarios también, como ser comida, ropa, pago de servicios, que son elementos que nosotros podríamos resolver en base a un proyecto con la congregación o con el ministerio que estemos desarrollando. Son apoyos materiales, monetarios o no monetarios. Y es una manera como nosotros podemos igual ir impulsando esta tarea. Esas son categorías de apoyos materiales. Además de ello, también podemos hacer apoyos instrumentales. También en algún tipo de proyecto podemos hacer algún tipo de apoyo social, pero apoyo instrumental. Por ejemplo, podemos apoyar con transporte a alguna institución, podemos ayudar en alguna labor, quién sabe, de construcción, podemos, quién sabe, hacer algún tipo de acompañamiento o cuidado a alguna comunidad en riesgo. Y esa es una tarea instrumental, o sea, no se le está dando algo material, pero sí eso les genera un beneficio. Se sienten apoyados en esa tarea. Quién sabe, hay varios niños que quieren ir al colegio y viven en lugares lejanos y el colegio más cercano es a 40 minutos caminando o una hora, quién sabe, caminando, que hay colegios así en áreas rural. Y yo quiero resolver esa necesidad. Entonces haré un proyecto de presupuesto en el cual involucrará la compra de un transporte para recoger a todos esos niños. ¿Les has dado algo? Claro, no les pertenece el bus, pero sí les estás ayudando con ese instrumento para movilizarse. Puedes ayudarles, quién sabe, con la infraestructura que se tiene deteriorada. He visto eso que hacen en algunas denominaciones. Vienen misioneros del extranjero y esto funciona con proyectos también. Si ustedes consulten si en la denominación, si es que es una denominación tradicional, tienen organizaciones ya a nivel en el extranjero. Y funciona esto con proyectos también, en donde tú tienes que presentar proyectos a tu denominación para la infraestructura que estás elaborando. Entonces, en este proyecto tienes que establecer cuánto va a costar la restauración, quién sabe, del templo, que se está cayendo el machimbre, que las calaminas ya están todas viejitas y que tal vez no tienen todos los recursos suficientes para hacer el mantenimiento y cambios. Entonces, se presenta el proyecto y la denominación puede hacer algún tipo de cobertura para tratar de aminorar los costos en relación al material. Entonces, esa es una categoría también, son apoyos instrumentales. Cuidar o acompañar también involucra dentro de los apoyos instrumentales, a apoyar, quién sabe, a un grupo vulnerable como los adultos mayores, el darles cuidado, el darles, quién sabe, protección, es una manera igual muy interesante. Cercano a esto está la tercera categoría, apoyos emocionales. Los apoyos emocionales involucran ya una tarea cercana con la persona. Es demostraciones de cariño, de afecto, de confianza, de empatía, eh, todo relacionado esto a la familiaridad que vamos a tener con la persona a la cual queremos apoyar, demostrarle que estamos sinceramente preocupados, que además de ello, incluso no solo vamos a escucharle, sino que vamos a darle un seguimiento, vamos a hacerle, quién sabe, una visita periódica, vamos a ver cómo está su evolución, su proceso. Son apoyos emocionales. En algunas ocasiones, quién sabe, la iglesia da eso, ¿no? O sea, simplemente tal vez abrazamos, alentamos y es suficiente. Las visitas que se suelen hacer en hogares son apoyos emocionales. No le has dado prácticamente algo material, no le has dado algún instrumento para que mejore su condición, sino el hecho de escucharle, el hecho de ser empático, el hecho de darle unas palabras de aliento, un abrazo fraterno, en la persona le genera bienestar. Y aquí tal vez un paréntesis. Una de las tareas terapéuticas que solemos hacer como psicólogos es simplemente la escucha activa, se llama así, escuchar activamente, que es una habilidad, una cualidad que se desarrolla con el tiempo. Eh, Probablemente las sesiones de terapia, el psicólogo
llega a hablar un 20, 30% más o menos de todo el proceso. Este porcentaje que habla son preguntas, son diálogos. Lo que se espera que durante todo ese proceso la persona, el otro 70%, hable, saque todo lo que pueda, el malestar, el dolor, el enojo, la ira, la preocupación, la tristeza, todo que lo saque como algo sucio, que lo vaya sacando. Solamente ese hecho de escuchar, sin necesidad de aconsejar, sin necesidad de darle un lineamiento profesional, es un gran avance terapéutico. Y es algo que hacemos también en las iglesias. Yo recuerdo una docente nos decía, los sacerdotes hacen una excelente tarea terapéutica en el servicio a la comunidad. Y nosotros preguntamos, ¿cómo, licenciada? Cuando uno va al confesionario, normalmente un sacerdote tiene cierta capacitación, no es que solamente va a escuchar y todo ello, no, involucra capacitación. Seguramente le dan algunas formaciones en relación al trabajo con personas, a la escucha activa, y uno va y decía la licenciada, vacía, saca todo, el enojo, he pecado, padre, en qué hijo, en esto y en aquello, y he odiado y he deseado la muerte, empiezo a sacar todo lo que me está contaminando. Y el sacerdote da una absolución, ¿verdad? Ya, hijo, 20 Padres Nuestros o 3 Ave Marías y adelante. Sigue, te da unas cuantas palabras más de consejo. Y solo ese hecho es un apoyo psicológico, les comento. Nosotros como pastores, como líderes, también podemos hacer eso. Es importante que haya esa escucha activa dentro de la situación. Obviamente, respetar elementos como la privacidad, como la confidencialidad, pero la sola escucha es un gran aporte. Entonces, un apoyo emocional. Puedes hacer un proyecto de apoyo emocional para alguna comunidad, para un grupo de personas. Yo tenía en mente, si es que hubiéramos tenido una mayoría de alumnos presenciales, hacer un proyecto al aire libre, justamente con este tipo de categoría de apoyos emocionales, en donde al aire libre nosotros podamos hacer espacios de escucha, espacios de empatía, de confianza, de cariño, de abrazos. El abrazo igual tiene un grande valor psicológico en la sanación, el abrazar. Esos detalles, aunque parezcan así de insignificantes, hacen un gran aporte. Bueno, tenía eso en mente, pero como somos cuatro también que venimos los sábados y luego dije, para otra oportunidad será, para otra ocasión será. Pero lo pueden hacer ustedes, lo pueden ejecutar también ese tipo de proyectos. Y el otro tipo de proyectos son apoyos cognitivos. Los apoyos cognitivos involucran el intercambio de experiencias, el transmitirles información, transmitirles consejos, quién sabe, transmitirles algún tipo de conocimientos que se ha adquirido. Son apoyos cognitivos. En el caso de hacer, quién sabe, alguna capacitación, he visto que algunos de ustedes están con el deseo de hacer talleres, cursos de capacitación, se considera un apoyo cognitivo. Es un apoyo que tú tienes la intención de potenciar el intelecto, las actividades, cualidades, habilidades, talentos que la persona tiene. ¿En base a qué? En base a ejercicios, en base a talleres, a experiencias, talleres prácticos. Y eso es un apoyo también para la persona. No es algo material, no es algo instrumental, no es algo emocional, es algo que se va a quedar, es un conocimiento que lo va a asimilar, que va a ser suyo. Esos son los apoyos cognitivos. Y avanzando un poquito más dentro de nuestra presentación, quisiéramos ver el detalle de las redes de apoyo social. Les comentaba en una clase que dentro de lo que es el trabajo social comunitario, se entiende este término de redes sociales. Las redes sociales no son lo que hoy para nosotros es redes sociales. Bueno, no para todos, sino para algunos cuantos, especialmente la generación joven. ¿Qué entiende? Redes sociales. Uy, automático se le viene a la mente Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, Telegram, Twitter y cada uno de estos elementos, con énfasis especial en la red social del Facebook. Pero sin embargo, hay redes de apoyo social, que es igual un elemento interesante para que nosotros conozcamos dónde podemos apoyarnos o dónde podemos alcanzar o derivar apoyo dentro de la sociedad. Y entre ellos se encuentran las redes de apoyo social natural y las redes de apoyo social organizado. Redes de apoyo social natural.
¿Qué tal si yo tengo un problema fuerte, terrible? ¿A quiénes acudo primero? ¿En quiénes me voy a apoyar? Normalmente es el apoyo natural que tenemos es nuestra propia familia. A ellos acudimos, a ellos conversamos. Y quién sabe, buscamos este tipo de apoyos, ¿no? Un apoyo instrumental, económico, material, o un apoyo emocional, o un apoyo cognitivo. Quién sabe, en algún caso quiero un consejo que me des. Entonces son redes de apoyo natural, la familia. Ahora, ¿qué tan saludables serán nuestras familias? ¿Será que nuestras familias llevan buenas relaciones constantemente? ¿Podemos encontrar en ellas un apoyo constante? ¿O a lo contrario, quién sabe, nos generan un aislamiento, nos generan un estrés el compartir con ellos? Dentro de las redes de apoyo natural también se encuentran los amigos allegados. Quién sabe, ahí tenemos amigos en la zona, amigos, quién sabe, en la calle donde vivimos, en la iglesia, en la congregación. Son amigos cercanos a los cuales podemos apoyarnos. Lo que les adelantaba, ¿no? Jesús buscaba este tipo de redes de apoyo. Amigos, discípulos, compañeros. Que el otro elemento natural igual son los compañeros de trabajo. Quién sabe, estamos pasando alguna necesidad, alguna enfermedad, y si realmente hay un apoyo entre los compañeros, probablemente ellos también hagan una visita, hagan una colecta, hagan alguna actividad para que pueda solucionarse también la situación, el problema que está pasando nuestro querido compañero. Son redes de apoyo natural. Los vecinos, otra red de apoyo natural, que en algunas zonas todavía se percibe eso. Yo recuerdo hace unos cuantos años, la zona en donde vivo, todavía tenía este tipo de red de apoyo vecinal. Éramos bien unidos. Somos una zona recién urbanizada, ya con personalidad jurídica, con planimetría, con todos los elementos. No debe ser más de 3 años que nos han dado ese elemento. Anterior a ello, pese a estar en una zona céntrica, los vecinos nos movilizábamos para empedrar las calles, para poner cordones de acera, todo con dinero de vecinos, con trabajo humano de obra de vecinos. Entonces, en algunas ocasiones los vecinos son un apoyo social también para nosotros. En muchas ocasiones ya solo es nominal, ya no hay reuniones tantas de vecinos, y si lo hay, es de poca participación o asistencia. Otra red de apoyo natural, los compañeros espirituales, la iglesia. Igual puede considerarse una red de apoyo organizado, pero finalmente también está en la categoría natural, puesto que tal vez dentro de la misma congregación tenemos compañeros espirituales que están con las mismas batallas que nosotros, tienen dudas, tienen cuestionamientos personales, están, quién sabe, con angustias en relación a su existencia, en relación al pecado, a la salvación, a la iglesia, a la congregación, a los dones, a los talentos. Tú te puedes identificar fácilmente con algunos de ellos. Apoyo social organizado. Ya dentro del ámbito organizado, tenemos ahí a las organizaciones de ayuda al enfermo. Hay instituciones que están plenamente capacitadas y tienen un enfoque netamente al apoyo a personas con enfermedades. Hay ONGs que ayudan a niños con cáncer, niños con algún tipo de enfermedad, leucemia, niños que tal vez tienen algún tipo de diagnóstico, también adultos así. Hay organizaciones de ayuda ya están organizados, son posiblemente algún tipo de fundación, tienen recursos también, movilizan recursos para beneficiar a estas familias que están pasando alguna necesidad de enfermedad. Otro tipo de organizaciones son también las organizaciones de seguridad social. Igual desde la parte organizativa dentro del Estado, existe también esa posibilidad de apoyar a cada una de las personas. Hay empresas que tienen apoyo social, hay varias de estas empresas, incluso algunas de ellas, puesto a que tal vez hay una regulación estatal en donde pide que las empresas tengan un departamento de responsabilidad social. Y hay empresas como Soboce, como Viva, que de manera estratégica han creado su propia fundación, como un guacho, ¿verdad? ¿No? Porque las fundaciones se supone que tienen que recibir algún tipo de apoyo social y hay empresas que se dedican también a eso, o sea, que a manera de eh, resolver esta situación, es decir, que tengan ellos que generar apoyo social, crean una fundación y ayudan, apoyan también la Fundación Viva, la Fundación Soboce, hay fundaciones así con categorías empresariales, pero que igual finalmente ayudan. Y solo también para argumentar, ¿no? Muchas empresas en nuestro país no tienen responsabilidad social y buscan instituciones para justificar su apoyo social.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastor, para recibir estas ayudas? Tal vez alguien de ustedes se le pregunta, se le acusa. ¿Qué tal? ¿Qué quiero que me ayude Sobosa o quiero que me ayude algún tipo de institución con algún tipo de ayuda para mi iglesia, para mi congregación? Lo primordial, tener personalidad jurídica. Puede ser una personalidad jurídica eclesial, pero que justifique y argumente el trabajo social que hacen en sus estatutos. Sin embargo, si no lo hay, pueden sacar una personalidad jurídica y volverse, quién sabe, una fundación, y en base a esa fundación van a poder percibir, van a poder captar otro tipo de ayudas de empresas, de organizaciones sociales, de diputados, porque estas empresas, en especial las empresas, requieren justificar sus costos, o bueno, lo que están invirtiendo. Y para ello implica una fundación que tenga también sus impuestos, que pueda declararse y que sea legalmente establecida. Hay evidentemente fundaciones, pero muchas iglesias estamos perdiendo esa oportunidad. Entonces las empresas tienen su red de apoyo social también. Instituciones de acogida, otro tipo de organización también ya establecido que trata de ayudar a personas que, quién sabe, no tienen algún albergue o algún lugar donde descansar. Recientemente hemos nosotros atendido un caso de abuso en nuestra fundación y hemos tenido que llevar a una de esas casas de acogida hasta que pueda regularizarse la situación de la familia que estaba en esas circunstancias. Y hay organizaciones que albergan, que acogen de manera provisional a víctimas de abuso, a víctimas de violencia física, víctimas de abandono, orfanatos, que son ese tipo de organizaciones. Hay también redes de apoyo de organizaciones de voluntariados, la organización Patitas, por ejemplo, para ayudar a los animalitos. Hay organizaciones que, como los bomberos, que igual son voluntarios, que de alguna manera, desde su desprendimiento, apoyan, ayudan dentro de su comunidad, tratan de resolver necesidades, tratan de cubrir algunas falencias que tal vez el gobierno no está elaborando, y en base a eso, ellos intentan también responder a aquello que llama la sociedad. Y hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, adelante. Vamos con los grupos de apoyo y grupos de autoayuda. ¿Quién sabe alguno de nosotros quiere hacer algunos grupos de apoyo o grupos de autoayuda también denominados así, que hay contados también en nuestro ambiente? Creo que uno de ellos es el grupo de apoyo de Alcohólicos Anónimos, que ya es una institución grande a nivel global, que trata de ayudar a personas en adicciones especialmente y que resuelven esta necesidad dentro de la sociedad. Sin embargo, hay muchas posibilidades en donde nosotros podemos ayudar a personas que están pasando algún tipo de necesidad eh, y organizarles, apoyarles, puedan generar ellos mismos un grupo de autoayuda. Y les doy ejemplo. En otros países se tiene grupo de ayudas de huérfanos o personas que a veces han perdido hijos, personas que han salido de la guerra, personas que tienen, mujeres embarazadas que tienen crisis postparto, que es una seria enfermedad psicológica también, en donde tratan de resolver estas necesidades, personas con anorexia, personas con ira, personas con depresión, que entre comunidad, con un supervisor, con algún delegado, con alguien especializado, que inicialmente les va a ayudar a capacitarse, empiezan a generar un punto de ayuda. Si yo les pregunto en ese instante, ¿han escuchado ustedes algún grupo de autoayuda, un grupo de ayuda cerca por donde viven? Creo que a la mayoría se nos viene el tema de Alcohólicos Anónimos. ¿Hay algún otro grupo que ustedes han visto, que han notado que pueda verse de esa manera en su comunidad? Y no se viene a la mente ninguno. Puede ser una propuesta de proyecto también para adelante.
Un grupo de ayuda, quién sabe, tú estás pasando a alguna situación muy complicada, quién sabe, divorcio, y crees que personas que están pasando divorcio pueden sentirse apoyadas con otras personas que igual están pasando las mismas circunstancias, familias que tienen a alguien con cáncer, que igual se quieren un punto en donde refugiarse y ver la realidad de que otras personas igual están sufriendo como ellos, que están padeciendo esa situación con adicciones, con problemas psicológicos que pueden abordar en manera conjunta, con personas, quién sabe, que están pasando alguna necesidad en relación a compañía, a ira, a enojo, manejo de ira, manejo de estrés, manejo de ansiedad. En Estados Unidos especialmente hay esa tendencia de estos grupos de autoayuda, en donde las personas, como dice ahí, ¿no? Ventilan emociones, intercambian opiniones, sentimientos, experiencias y se brindan apoyo mutuo. Es una colaboración muy interesante. Un modelo, creo que muy particular, es el modelo de los alcohólicos anónimos, digno a imitar. Entonces, dentro de los grupos de autoayuda, vamos a categorizarlos en cuatro categorías o en cuatro tipos. Primero, los abiertos. Los grupos de autoayuda considerados abiertos son aquellos que existen mientras exista el grupo, mientras haya el grupo. Si la asistencia se mantiene, el grupo permanece. Son grupos abiertos donde todos pueden participar. Quién sabe, queremos hacer un grupo de autoayuda de formación teológica. Miren ese dato interesante. Un grupo de ayuda de formación teológica bíblica, hermenéutica, cómo estudiar la palabra de Dios de manera sincera, clara, comprensible. Nos estamos autoayudando. Yo he visto así grupos de estudio. No sé si ustedes en la universidad también tenían grupos así de estudio, o yo nomás era el que estaba en ese tipo de grupos. Pero hay muchachos, digamos, que se organizan, no para beber, no para ir a fiestas, sino para estudiar, o sea, para debatir asuntos académicos, asuntos de la carrera, asuntos que tal vez pueden ayudarnos a formar, a forjar, quién sabe, un punto de vista, alguna teoría. Entonces son grupos abiertos porque cualquiera puede ingresar a este tipo de grupos, no hay alguna restricción y va a permanecer mientras existan los miembros del grupo. Si se disuelve es probablemente que ya se han graduado o tienen otro tipo de situaciones o ya la necesidad del grupo ha quedado ahí nomás. Eh, Recuerdo un relato en una prédica de la organización de los salvavidas o guardacostas. Si no me equivoco, lo menciona Dante Gebel, este es el dato, de la organización muy conocida de guardacostas, en donde era una organización de voluntarios que justamente en la costa había el riesgo, la dificultad de que algunos barcos encallaban y chocaban en los arrecifes, porque no había un faro que los pueda guiar bien. Y los guardacostas, voluntarios todos ellos, se dedicaban a rescatar a estas personas, a rescatar a estos barcos, a ayudarles en ese proceso. Así empezó la organización de voluntarios. En el proceso, finalmente se ha consolidado un faro que les ayudaba a los barcos a identificar el lugar bajo para no encallar. Y sucede que los guardacostas ya se encontraban sin sentido de trabajo, es decir, ¿y ahora qué hacemos? Y decidieron ellos reunirse todavía, eh, tenían todavía sus reuniones como un club, sin embargo, ya no salvaban vidas, ya no guardaban las costas, es decir, eran salvavidas, pero dejaron de salvar, porque habían perdido ya su sentido de organización. Y algo así ocurre con los grupos abiertos. Los grupos abiertos son organizaciones en las cuales han iniciado, están con esos planes de prevalecer, pero van a quedar hasta donde el grupo permanezca. Grupos cesados. Grupos de autoayuda cesados van a ser aquellos que tienen un límite, que tienen un límite temporal especialmente, y se unen por un tiempo también específico. Uno, quién sabe, va a ser un grupo de autoayuda, de capacitación, y lo va a hacer solamente para los que están dentro de su proyecto. Por esa razón, va a ser un grupo cesado, va a ser un grupo en donde solo participen los que han sido convocados en el tiempo en el cual se va a desarrollar ese grupo de autoayuda, que va a tener, quién sabe, un origen, un inicio en donde se va a hacer un diagnóstico, se les va a capacitar, se les va a ayudar, se les va a fortalecer, empoderar y luego acabará.
Y en ese sentido tienen su límite temporal. Son grupos cesados. Hay grupos mixtos en donde pueden participar diversidad de personas, es decir, hombres y mujeres, quién sabe están pasando problemas críticos porque tienen un familiar con cáncer y eso genera un estrés para la persona que tiene al familiar, una persona con alguna enfermedad terminal. Entonces participan hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Es un grupo diverso y participan de diferentes edades. Grupos específicos de autoayuda. Estos grupos específicos ya se pueden ir delimitando de manera específica en qué área o qué grupo de personas vulnerables van a apoyarse. Por ejemplo, el grupo de autoayuda, los gozioncillos pecho amarillos, que es una sátira, una comedia, ¿verdad? De este actor Sandoval, si no me equivoco. Que igual eso manifiesta, ¿no? Es un grupo de autoayuda para varones. Y de la misma manera hay grupos de autoayuda para mujeres, para casados, para hijos, para padres con hijos adolescentes, para, quién sabe, aquellos que son abuelos, aquellos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, para personas que quién sabe tienen alguna persona que está de duelo y están pasando o atravesando el asunto de la soledad o del duelo, a las personas quién sabe que han sobrevivido a algún accidente, una situación postraumática y quieren se reúnen todavía después de ese evento y se apoyan entre sí, recordando un poquito acerca de la situación y sanando de a poco. Quién sabe, son personas que son diagnosticadas por alguna enfermedad, igual generan su grupo de autoayuda para padres con hijos con discapacidad. O sea, el asunto es que nosotros tenemos muchas alternativas de apoyo social. Hay infinidad de alternativas y podemos nosotros ir resolviendo esa situación. Ahora, ¿cómo yo voy a ir estableciendo, perdón, falta todavía ese punto? ¿Cómo voy a ir desarrollando nuestros grupos de autoayuda? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los pasos que debería seguir? Primera fase, obviamente tú tienes que identificar de qué va a ser el grupo de autoayuda que vas a organizar. ¿Será de personas con alguna enfermedad? ¿Será personas con algún tipo de padecimiento psicológico? ¿Será con algún tipo de situación personal, social que pasa esa población? Obviamente no va a ser dirigido a todos, son poblaciones vulnerables, son pequeñas poblaciones. Luego de ello, pasan a la fase 2, donde van a hacer los primeros contactos con las personas, con el grupo, con las personas que van a estar en esta situación. Los interesados van a empezar a organizarse. Recuerden que es un grupo de autoayuda, todos tienen que colaborar, tienen que ser empoderados, investigación, acción. Tenemos que ir definiendo nuestros objetivos, nuestras normas, las actividades que vamos a realizar y en ese proceso vamos a empezar a decidir cuántas personas vamos a colaborar, cuál va a ser nuestra membresía, qué tal si mi espacio es para unas 10 personas. Entonces te decía, oye, es un grupo limitado, es un grupo cesado para 10 personas. ¿Cuánto va a ser el ingreso? Si es que va a haber algún costo de ingreso, dónde se van a reunir, cada cuánto. O sea, tiene que establecer en la primera fase la determinación de qué grupo de autoayuda. La segunda fase, quiénes van a ser los primeros contactos del grupo. Entonces, los miembros del grupo son facilitadores, quienes van a iniciar este proceso. Entonces, tienen ciertas funciones. Ellos tienen que preparar, moderar, tienen que tratar de dirigir las sesiones, de estar al servicio como una especie de intermediarios entre las personas que están padeciendo este malestar y quién sabe la organización misma, la iglesia. Ellos son ese nexo que tienen. Como fase tercera, ya viene un proceso de acompañamiento. En el proceso de acompañamiento es importante tener el apoyo profesional, o sea, el acompañamiento profesional, eh, que puede ser titulado, evidentemente, en algún área de salud o social, pero sin embargo también puede tener cierta experiencia, quién sabe tiene alguna recuperación, es una persona rehabilitada, es una persona que tal vez ha superado diversos factores y que hoy por hoy, por su disponibilidad, por su deseo, quiere apoyar a otras personas. Entonces, en ese primer momento, en esa fase de acompañamiento profesional, cada miembro del grupo va a ir expresando la situación como se encuentra. Van a ir declarando, quién sabe, qué les ha motivado a encontrar ese lugar,
comentar un poquito lo que les decía, la catarsis, el hablar sencillamente nos ayuda en gran manera. El hablarlo, decir, bueno, hermanos, esto estoy padeciendo, esto está sucediendo en mi vida y por tal razón me encuentro satisfecho por esto. Hay una película bien interesante de análisis, incluso para algunos es una película de culto, que se llama la película El Club de la Pelea. Igual más o menos menciona ese tipo de análisis, ¿no? Es un grupo restringido de algunas personas que pueden pelear y que ellos, en teoría, en base a la agresión, sacan todas sus frustraciones, sus enojos y se generan un bienestar entre todos. Entonces, algo similar, todos participamos y nos colaboramos. Un momento también importante dentro de estas reuniones, en la fase ya de acompañamiento, es el hecho de proponer a los que están trabajando y explicarles también el tema o la tarea o el diálogo que van a tener durante la sesión. Algunos tienen ya un programa establecido de temáticas que están elaborando y lo van tomando paso por paso. Y este es un ejemplo de Códigos Anónimos, ¿ve? Que son los pasos que tiene que seguir la persona para considerarse una persona rehabilitada. Entonces, es importante que en ese tipo de procesos incluso se puede invitar a otros profesionales voluntarios para que apoyen, den su experiencia, den su testimonio, y esos testimonios son de gran aporte. Otra tarea también importante dentro de las sesiones que se tienen en los grupos de autoayuda es también proponerse tareas, compromisos concretos, precisos, para que desde ese punto, la siguiente sesión, se pueda empezar a conversar si han tenido éxito en esa tarea, si les ha ayudado en su proceso de sanidad, si les ha ayudado en el proceso de ayuda para toda la comunidad. Y luego de ello ya viene la cuarta fase, que es la fase de observación. Observamos los detalles, observamos los cambios, los participantes, si están profundizando. Quién sabe, en un punto ya todos están rehabilitados, entonces son 10 personas que van a ir a 10 lugares para empezar una vez más este proceso de autoayuda. Luego de ello ya es una fase externa de dirección en donde se tiene que empezar a trabajar también dentro de los grupos. Ya para ir terminando, hablemos un poquito de la movilización comunitaria. Ahí tenemos un personaje histórico de Bolivia. ¿Quién no lo reconoce a don Felipe Quispe el Maico? Como un dirigente que prácticamente movilizaba a la comunidad aymara en su mayoría. Y aquí, como dice, ¿no? Cuando una comunidad se une para lograr un objetivo específico mediante esfuerzos propios, se produce lo que denominamos la movilización comunitaria o movilización social. Entonces, involucra que toda la comunidad ya empoderada, que ya toma sus propias decisiones, que tiene su propia proyección de vida, de comunidad, empieza a exigir cambios, empieza a movilizarse y tenemos a toda la comunidad en pro de resolver esos conflictos, en pro de resolver sus necesidades. Y por esa razón es importante entender de que como líderes, como pastores, como ministros, tenemos esa facultad de movilizar a las comunidades. Tenemos una congregación, podemos movilizar de manos, vayamos de evangelismo, toquemos puerta por puerta, salgamos a la plaza, salgamos a la calle, vayamos de un viaje. Tenemos esa facultad y ese poder de movilizar a la gente. O sea, tenemos una autoridad, algunos quién sabe nata, algunos quién sabe otorgada por algún tipo de licencia, por algún tipo eh, de autorización, alguna denominación, pero se nos considera como autoridades en el proceso de liderazgo. Y en ese sentido debemos entender, hermanos, que el movilizar una comunidad implica también responsabilidades y uno tiene que ser muy serio en las decisiones que va a tomar. Evitar ser muy pasional, evitar ser tal vez alguien que simplemente desea beneficiarse y tenemos que entender que la movilización de la comunidad implica también un gasto humano, un gasto de recursos humanos, un gasto de recursos, quién sabe, hasta económicos, y uno tiene que entender con claridad qué es lo que quiere o qué es lo que pretende al tratar de movilizar a la comunidad. Entonces, ¿cuál es el proceso para movilizar a la comunidad? El proceso implica inicialmente hablar con la comunidad, lo que hemos visto investigación-acción. El diálogo con la comunidad es algo importante para empezar a gestionar dentro de la misma comunidad ese deseo de movilizarse.
el, el testimonio, creo, uno de los últimos videos que Felipe Quispe ha dado en sus noticias, no recuerdo que en Gigavisión, sino que hubo una entrevista. Él menciona todo el proceso que ha ido haciendo para el 2019-20, eh, en el cual ha ido movilizando en el área rural y él dice literalmente, no, yo he ido de pueblo en pueblo hablando con todos los dirigentes, hablando con los malcos, con las autoridades, para no quedarnos así de brazos cruzados. Entonces, justamente ese es el primer paso. Hablar con la comunidad, hablar con las autoridades, hablar con los hermanos de la iglesia, de la congregación, en pro de ya tener definidos los objetivos e ir en avance de ese desarrollo, del cumplimiento de esos objetivos. Y si la comunidad está de acuerdo, si la comunidad está deseosa de ver esos cambios, obviamente va a apoyar y vas a encontrar una coalición con toda la comunidad. Ya que la comunidad se ha empapado, ya que la comunidad está eh, cohesionada, ha tenido una colisión con el dirigente, con el líder, con el pastor, con el agente de cambio, se tienen que empezar a definir qué estrategias van a tomar. Es lamentable que muchos dirigentes, y les daba un testimonio, ¿verdad? La semana pasada, o en esta clase de esta semana creo que era, cuando les decía que había una dirigente de vecinos en nuestra zona que nos convocaba para ir a movilizarnos. Creo que esa vez era el asunto del agua o algo así de la alcaldía que había convocado las movilizaciones como una contramarcha a lo que el gobierno quería hacer. Y esta dirigente dice, no, tenemos que ir a apoyar porque nos vamos a beneficiar nosotros como junta de vecinos y como vecindad. Y como todavía no teníamos personería ni planimetría, obviamente nosotros estamos deseosos de todo hacer esto. Entonces, esta dirigente nos movilizó a toda la comunidad. Definimos estrategias, vamos a ir con nuestra pancarta, vamos a ir con petardos, vamos a ir agrupados, nos vamos a encontrar en tal lugar, vamos a ir en avance hacia el centro, luego a la San Francisco, ya está todo claro, o sea, está todo definido, las estrategias que vayamos a tomar. Pero como les iba recomendando, el movilizar a la gente no debería ser por afanes egoístas, individualistas, políticos, personales, sino con el fin especial de movilizar a la comunidad es que se pueda autogestionar, se pueda conseguir objetivos que beneficien a toda la comunidad. Y el hecho de que yo me beneficie y que yo sea un dirigente o que yo sea alguien reconocido, obviamente toda esa movilización queda en desprestigio, queda en descrédito cuando has movilizado una gran cantidad y solo es un caudillo nomás que quería beneficiarse. Y eso obviamente toda la gente que se ha movilizado, que quién sabe, algunos de ellos estaban yendo con honestas y sinceras. Licenciado, su micrófono. Gracias. Gracias, gracias, mi hermano. Muchas gracias. ¿Hasta dónde me han escuchado? ¿Hasta dónde se ha acordado? Ahorita nomás se cortó, licenciado. Gracias. Entonces les estaba relatando un poquito, ¿no? Cuando el dirigente se moviliza a toda la comunidad o a todo un pueblo y sus fines son egoístas, individualistas, el de tratar de ganarse un curul, un cupo en algún partido, ganarse un cupo en algún tipo de pega, toda la masa que se ha movilizado queda en descrédito y desprestigio. Y no es correcto. Es por eso que cuando alguien moviliza a una comunidad, a una congregación, tiene que meditar bien la razón por la cual está movilizando a toda la iglesia. ¿Es realmente algo importante? ¿Es algo realmente necesario? ¿Es algo que va a beneficiar a toda la congregación? Aquí, por ejemplo, les pongo en tela de juicio, a modo de debate, las marchas de resurrección, que algunas congregaciones lo hacemos. Yo como nazareno participo en algunas de ellas, eh, ah, eh, que se hace en diferentes avenidas, ¿verdad? En el Prado, 6 de marzo, Juan Pablo, diferentes lugares he visto que hacen marchas de resurrección, movilizan a toda la gente. Eh, es necesario, es productivo, beneficia a la comunidad eh, o no. O sea, que ahí uno puede ir pesando, midiendo, ¿no? Yo he ido
desacordando un poquito en este sentido porque veía algunos ministros, ¿no? Como que, no, no, los pastores tenemos que estar adelante y ahí con la pancarta o con la bandera y peleaban por dar el discurso, la palabra o que les den el micrófono. Y eso no me pareció tan correcto, o sea, como que quisieran ser el centro de toda esta movilización, como decir, aquí está mi gente, ellos son mis fieles, mis congregantes y yo estoy aquí firme y fuerte delante de ellos. Y creo que no, si no hay, si hay esa necesidad, si es que ese es el motivo, si es que esa es la intención, creo que no es algo correcto, más aún si hablamos del asunto de iglesia. Es cierto, como aquí vemos en la imagen, ¿no? A Felipe Quispe, el Malcu, como dirigente de comunidades aymaras, ha ido movilizando en muchas ocasiones a los pueblos indígenas, a los Ponchos Rojos, a diferentes comunidades aymaras. Y quién sabe, la historia lo dirá más adelante o ahora mismo lo dice, ¿no? Qué tan productivo o qué tan improductivo ahí habrán sido sus movilizaciones y qué tanto se puede rescatar. Ese es el riesgo que corre el líder, de movilizar a la gente, pero sin esperar nada a cambio. Hay gente que moviliza, pero está esperando, y cuando no le dan nada a cambio, empieza a molestarse, se empieza a enojar, empieza a desacreditar a la misma comunidad, porque quién sabe, ha emergido otro líder, y eso es algo que es notorio, o sea, la sociedad lo va notando. Y veamos también nosotros como organización, como iglesia, cómo procedemos de esa manera. Así que ese es ya lo último de movilización comunitaria. Con eso creo que ya hemos concluido el avance que tenemos de la materia de manera ya eh, sencilla. Y esperemos que haya sido productivo para todos ustedes, que todo el contenido vaya a ser útil en algún momento dentro del ministerio, fuera del ministerio, y aplíquenlo. O sea, lo importante siempre de cualquier aprendizaje es aplicarlo. Mientras más pronto lo aplique, mientras más repetidas veces lo voy a aplicar, se me va a quedar, se va a hacer algo mío, me voy a volver especialista en el asunto y en el tema. Comentarios mientras yo voy registrando a quienes han llegado después del- de la primera llamada. ¿Cómo están mis queridos pastores, hermanos? Preguntas, nos vemos el día sábado eh, para repasar ya el contenido final, aclarar algunas dudas, ver el asunto del proyecto para darles unas últimas puntualizaciones. Pastora, Licenciado, buenas noches. buenas noches. Quería preguntarle, estaba viendo las instrucciones que usted nos ha pasado en un cuadro y me he fijado que el sábado tenemos defensa del video, ¿no es cierto? Pero no sabía que era RRSS. Eso quería que nos aclare, licenciado. Gracias. Claro que sí le explico, pastor. Una parte final dentro del avance de los módulos que tenemos en liderazgo pastoral es que cada uno de ustedes pueda desarrollar un pequeño video para sus redes sociales. Eso es justamente RRSS, estimada pastora. Entonces, la tarea implica que usted pueda agarrar su celular o agarrar una camarita y grabarse y decir, a ver, y me grabaré diciendo, no, he pasado la materia de psicología comunitaria y he adquirido conocimientos para hacer intervención en comunidades y voy a aplicarlo en mi congregación, ya tengo pensado mi proyecto, está por ejecutarse. Bueno, su testimonio prácticamente dentro de lo que sería eh, el módulo de psicología comunitaria. Pero más allá de eso, de poder promocionar la materia, yo personalmente quisiera que ustedes puedan compartir el conocimiento que han adquirido con otras personas que tal vez no tienen la oportunidad y el privilegio que ustedes tienen. Quién sabe ustedes hoy ya por concluir ya unas cuantas horas de concluir nuestra materia, eh, seguramente hace un mes, a comparación del día de hoy, han adquirido desafíos, han adquirido habilidades, conocimientos, experiencias, testimonios que les van a ser de utilidad. Yo confío en el Señor que pueda ser así. Entonces, hay personas que no. Entonces, me dirigiré a estas personas en mis redes sociales y diré, oigan,
les motivo, les llamo a ustedes que salgamos de las cuatro paredes de la iglesia, hagamos acción social, seamos el impacto como Jesús, el Señor, ha compartido el pan, los peces, ha hecho sanidades, ha ayudado a la gente. Nosotros también como iglesia tenemos el mismo llamado, predicar el evangelio completo, como algún dato el teólogo René Padilla decía, hagamos o prediquemos el evangelio hoy. Entonces, lo que se espera es algo así que ustedes hagan, que hagan una especie de motivación y que compartan su conocimiento con otras personas, lo publiquen en su red social, TikTok, YouTube, Facebook, cuál el desean ustedes utilizar o el que más utilizan y envíen el link. El link nomás. No quiero que me envíen su video. Algunos cometen ese error, ¿no? Y llenamos nuestras memorias del Drive de Microsoft y después estamos en problemas. Solo el link. Pueden subirlo a TikTok, es ilimitado. Pueden subirlo a YouTube, es ilimitado el espacio. Pueden subirlo a Facebook, es ilimitado ese espacio. Entonces, solo me copian el link o lo pueden compartir y dice ahí copiar link y ese link me lo pueden enviar y esa es la tareita, querida pastora Rosario, esa tarea que tienen que realizar. Gracias. Pastor, Licenciado, quería preguntar hasta cuándo es la hora, digamos, en que debemos enviar tanto el proyecto como